oficialmente la bienvenida a Investigación en Enfermería, ciclo académico 2022. Y bueno, por otro lado me pone muy contentas que todos estemos compartiendo hoy de inicio en virtualidad, pero a partir de ahora en adelante en presencialidad. Así que bueno, y en un espacio áulico nuevo, que vamos a conocer a partir de la semana que viene. Bueno, ¿qué es lo que les quiero contar de la asignatura? Que tenemos un plantel docente, como verán, hoy acotado, solamente a mi persona. Y bueno, soy la profesora asociada de la asignatura, los voy a acompañar a lo largo de todo este año y del año que viene. En breve les voy a presentar quién va a ser el jefe de trabajos prácticos de la asignatura. Bueno, ¿en qué consiste nuestra asignatura? Ustedes han visto a lo largo de los 3 primeros años de la carrera, licenciatura en enfermería, la importancia que tienen los distintos ejes de contenidos y de actuación profesional. Han trabajado mucho con la práctica asistencial y en qué consiste el trabajo de práctica directa con el cuidado de la persona en distintos ámbitos. En atención primaria, secundaria, terciaria, y las nuevas modalidades que han surgido, como la atención domiciliaria, la internación domiciliaria, surgen un poco de la incorporación de la investigación basada en evidencia científica. Esto, ¿cuál sería la traducción? Que la investigación ocupa un espacio muy importante para cualquier área disciplinar. Representa lo que es la instancia de actualización de conocimiento y validación del mismo. Nos permite comprender los distintos eventos que acontecen en la comunidad, nos permiten visualizar cómo se va desarrollando un evento determinado y cuál es el comportamiento de la población, hablando cuantitativamente. Y esto nos otorga sustento teórico, práctico, en lo que representa la práctica asistencial en los servicios de salud. Nosotros nos basamos como enfermeros no solamente en la observación, sino en el análisis y la validación de lo que consideramos variables o cualidades de la población en el proceso de investigación, que los podemos tomar como fenómenos, como problemas, o como factores condicionantes para el comportamiento de una situación determinada en la población. Me pueden interrumpir, chicos, ¿eh? Esto es el inicio de lo que vamos a ver a lo largo del año, como para sustentar por qué es importante que ustedes comprendan el valor de la publicación y el valor de investigar y de compartir conocimiento entre pares. Bueno, tenemos que tener en cuenta las competencias profesionales, que ustedes ya lo han visto a lo largo de estos 3 primeros años, que tiene que ver con nuestro área disciplinar, y la construcción de nuestra disciplina como tal, que están vinculadas, vieron que yo les decía, a la práctica, a la investigación, a la gestión, en todos los espacios en los cuales se pueden desarrollar los profesionales y que aportan a nuestra construcción disciplinar herramientas que nos van a permitir, como profesionales de la salud en este caso, participar no solamente en investigaciones, sino generar nuevo conocimiento, o validar el que ya está instaurado. Bueno, este análisis que intentamos realizar nos va a permitir, en el proceso de la construcción metodológica de la investigación, orientar todos estos problemas que detectamos, que visualizamos o que observamos en el cotidiano, para comprender operacionalmente, es decir, metodológicamente, a través de herramientas como son la epidemiología, la estadística,
la administración en salud, todos estos recursos para mejorar la práctica cotidiana de cualquier área disciplinar y puntualmente enfermería. Bueno, vamos a hablar un poco, que ustedes ya han estado viendo, cuáles son las asignaturas en las cuales se compromete nuestra área de construcción disciplinar académica. Para los que están cursando con el Plan 2006, tienen como asignaturas ya cursadas enfermería de alto riesgo, enfermería comunitaria, antropología cultural y estadística en salud. Para lo cual, para ser estudiantes regulares cursando investigación en enfermería, van a tener que tener cursadas metodología del aprendizaje y del trabajo grupal, la enfermería y familia en desarrollo, introducción a la estadística. Estas son las 3 asignaturas que validan la cursada de investigación en enfermería. Para los que están cursando el plan 2017 o se han transferido a el plan 2017, estas son las asignaturas que tienen a partir del nuevo plan. Enfermería en catástrofes, emergencia y cuidados críticos, enfermería comunitaria 2, sociología y salud, estadística aplicada a la salud, dimensión filosófica en enfermería y bioética. Para lo que ven investigación en enfermería 2, en el plan nuevo, tienen que tener cursadas espacio de integración de áreas 3 e investigación en enfermería 1. Investigación en enfermería hasta el año pasado, que ahora ya empezamos a cursar en contraposición con uno o con otro plan. Como ven, está desglosada la asignatura. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de logro que vamos a compartir entre todos? Primero, lo que se pretende desde esta asignatura es que puedan caracterizar a la ciencia, no solamente de un modo particular, sino como productora de conocimiento. Reconocimiento de la metodología de investigación, es decir, que hay una construcción metodológica por la cual todo investigador debe signarse para que esa producción de nuevo conocimiento pueda ser analizada y comparada con otras investigaciones similares o que han estudiado poblaciones con las mismas características. Por eso debemos signarnos en un proceso metodológico que ya está preestipulado, que es lo que vamos a conocer a lo largo del año. Comprensión de aquellos aspectos conceptuales relacionados con la metodología de la investigación en los servicios de la salud, es decir, que ustedes van a empezar a visibilizar aquellas situaciones, fenómenos, problemas o situaciones que les va a generar inquietud y por donde ustedes van a empezar a transitar lo que es la pregunta de investigación, que luego se va a convertir en la investigación propiamente dicha. Y la utilización de distintas herramientas que son importantes para la validación de esos proyectos de investigación, en donde ustedes van a poder visibilizar cuál y cuantitativamente las distintas variables u cualidades de los sujetos de investigación, para poder realizar, digamos, las estrategias metodológicas para modificar pautas conductuales o procedimentales en la población. Bueno, los objetivos son varios, como verán en la asignatura. Primero ustedes, bueno, ya saben que es una asignatura anual. Bueno, en la cual, ¿qué es lo que vamos a hacer como número 1? Contribuir a la comprensión de la evolución del pensamiento crítico reflexivo. Hasta ahora, lo que hemos intentado desde el primer año hasta la actualidad es que ustedes no solamente
tengan una comprensión conceptual de un texto o de una definición en relación a la asignatura, sobre todo las del área disciplinar, sino que en este momento ustedes ya están en posibilidades de reflexionar críticamente cuáles son los eventos, los fenómenos que se desarrollan en una población determinada y realizarse asimismo determinadas preguntas que contribuyen a encauzar un problema de investigación. Desarrollar la capacidad para la exploración y planteo de la pregunta de investigación o de los interrogantes, generar disposición crítica a través de los distintos mecanismos de argumentación científica, es decir, que ustedes se van a plantear una hipótesis de estudio que consideran que un evento se desarrolla por una situación determinada. Y esa aseveración que ustedes se van a plantear va a ser objeto de refrendarlo o de validarlo. Distinguir todos aquellos elementos que nos van a regular los distintos puntos críticos de debate epistemológico contemporáneo, es decir que vamos a someter a la pregunta reflexiva en función a el área propia disciplinar. Reconocer cuáles son los distintos aportes de las teorías de enfermería, que ustedes las han visto desde primer año hasta la fecha, y cuál es la vinculación que vamos a encontrar en relación a las distintas corrientes de estas teorías de enfermería para con la investigación. Y cuál es, digamos, la teoría que ustedes van a adoptar para seguir una línea de investigación determinada. Y por último, conocer cuáles son los conceptos y procesos que enmarcan a la metodología de la investigación, cualitativa y cuantitativa, que son, digamos, dos términos que vamos a apropiarnos a partir de ahora hasta finalizar la cursada de la asignatura. Estos son los contenidos que vamos a ver a lo largo del año. En la unidad 1 vamos a ver lo que es la introducción al conocimiento científico, vamos a empezar a tomar distintos términos y conceptos y cómo los vamos a relacionar con nuestra área epidemiológica. Vamos a hablar del lenguaje académico, lenguaje cotidiano, lenguaje técnico, vamos a hablar acerca de qué representa para la investigación y nuestra área disciplinar la ontología, la epistemología, la filosofía. En la unidad 2 vamos a ver lo que es conocimiento y ciencia en la construcción del paradigma en general y en particular qué representa el concepto de paradigma enfermero para el área de la investigación. En la unidad 3 vamos a trabajar el proceso de la investigación científica y enfermería. Ahí es donde vamos a empezar a desarrollar lo que es la pregunta de investigación que yo les decía, cómo van a fundamentar un problema, la detección de un problema, cómo se constituye la construcción del marco teórico, cuáles son cómo se representan, ustedes ya han trabajado mucho lo que son objetivos, pero en este caso vamos a hablar de objetivos específicos y generales para el proceso de la investigación. Vamos a hablar del diseño metodológico, qué tipo de estudios podemos abordar un problema determinado. Vamos a poner en marcha todos los instrumentos que ustedes pueden llegar a trabajar para llegar al proceso de la recabación de los datos, cómo esos datos se transforman en información para el investigador. En la unidad 4 vamos a trabajar el método de investigación cuantitativo, es decir, qué tipos de investigaciones podemos abordar desde el método cuantitativo, como la observación. Ustedes han visto lo que es un corte en epidemiología, probablemente un corte de prevalencia, qué es una incidencia, qué número necesito
de la población para instrumentar una investigación de tipo cuantitativo, cuál es la diferencia entre universo, población y muestra, cuál es el proceso de validación de instrumentos para obtener esa información. En la unidad 5 vamos a ver metodología de la investigación social, que tiene que ver con el método de abordaje en el paradigma cualitativo, en donde vamos a abordar distintos tipos de investigación que se desarrollan mucho en la investigación social y que son de gran aporte para enfermería. Y por último, en la unidad 6, vamos a trabajar todo lo que es el dato puro y cómo vamos a transformar a través de distintas herramientas en información. ¿Cuál es la diferencia entre la resolución en una conclusión, es decir, cuáles son los datos que se transforman en información en conclusiones, y cuál es la diferencia con la discusión en el proceso de investigar? Y cómo uno construye la difusión de ese conocimiento, cómo llegamos a la publicación en una revista indexada o no, en la investigación. Estas son las características que tiene esta cursada. Este año, digamos, volvemos a la presencialidad y a mí me va a gustar porque voy a estar compartiendo con ustedes. En lo que hace, vamos a trabajar con clases teóricas, algunas van a ser de tipo magistral y otras las vamos a compartir juntos, en la construcción de este conocimiento. Vamos a hacer estas actividades que son integradoras, en las cuales vamos a analizar inclusive publicaciones. Algunas de las publicaciones están en un Face, y otras, bueno, yo se las voy a llevar como para que ustedes vean y puedan este discurso que les estoy planteando hoy, descubrir cuáles son los objetos para un investigador de una publicación determinada, y bajo el mismo tema, cómo aborda otro investigador metodológicamente esa misma problemática, y cuál es el discurso de cada uno de los autores, como para que ustedes puedan visibilizar que una problemática puede ser abordada de distintos modos. Vamos a tener actividades prácticas, algunas van a ser optativas y otras que son de carácter obligatorio para aquellos estudiantes que quieran promocionar la asignatura, que ahora se los voy a comentar un poco más. Vamos a resolver guías de estudio y vamos a tener actividades de dinámica grupal, sobre todo en las últimas unidades, en donde ustedes como investigadores, cada uno de ustedes va a hacer una defensa acerca de un proyecto determinado hipotético, como para que puedan refutar o que puedan validar la decisión en el diseño metodológico y el abordaje que hayan decidido. Bueno, esto es lo que ustedes van a ver en el PTD, que se va a publicar en el campus. Ahora si los que ya están habilitados, lo que van a ver es el PTD del año anterior, porque todavía no pasaron por el Consejo Académico y todavía no fueron aprobados, pero apenas lo tenga yo se los vuelvo a subir. Bueno, el primer cuatrimestre arrancó esta semana, del 28 de marzo hasta el 8 de julio. En donde mi expectativa personal de logro es que podamos desarrollar entre todos las 3 primeras unidades. Ustedes van a ver que en el PTD está más desarrollado, en la cual en la unidad 1, que es introducción al conocimiento científico, vamos a trabajar, ¿se acuerdan lo que yo les decía? La naturaleza, la esencia de lo que constituye enfermería como área disciplinar, si es lo mismo profesión y disciplina, cuál es la relevancia del lenguaje profesional, disciplinar propio, cómo se constituye, y cuál es la diferencia con el lenguaje científico propiamente dicho. Vamos a hablar de ontología, epistemología, axiología, y cómo estos términos, estos conceptos, desarrollan un área disciplinar. La actividad práctica van a ver que habla de que vamos a hacer una actividad relacionada con la introducción al lenguaje científico, y vamos a realizar entre todos diferentes abordajes de los diferentes escenarios que conocemos de la comunicación.
Estas actividades prácticas que ustedes ven acá son las actividades obligatorias que ustedes van a tener. Vamos a hacer otras, pero estas son las obligatorias que ustedes van a tener fechas de presentación. Es decir, que vamos a tener una actividad obligatoria por unidad estudiada. En la unidad 2 van a ver que tiene que ver con la construcción del paradigma, todo lo que hace a enfermería como ciencia social, cómo se constituye el mundo que conocemos desde Florence Nightingale en adelante para nuestra disciplina, cómo se fue construyendo el paradigma, y lo que vamos a debatir en esta unidad puntualmente, para que lo vayan pensando, es que si post pandemia ha realizado alguna modificación para el paradigma enfermero y para la construcción de nuestra disciplina como tal. Bueno, y la actividad práctica obligatoria es la diferencia en el paradigma de acuerdo a la selección metodológica y la relación. Que esto, bueno, lo voy a ampliar cuando nos toque la unidad. El proceso de investigación científica y enfermería. Vamos a hablar sobre las políticas de investigación. Acá un poco vamos a trabajar todo lo que es las regulaciones y las normativas planteadas a través del Ministerio de Salud de la Nación, que desde ahí vamos a bajar toda la información, las guías prácticas de ética, cuáles investigaciones requieren que los sujetos de investigación firmen un consentimiento informado y por qué, y cuáles investigaciones no lo requieren, de acuerdo a estas reglamentaciones, cuáles son las distintos aspectos que vamos a empezar a contemplar en la construcción de este marco metodológico, que surgen de estas reglamentaciones precisamente. Y bueno, vamos a hablar, de acuerdo a los diseños de construcción cualitativo o cuantitativo, cuál es el nivel de alcance que tiene la producción de esa investigación, qué tipo de estudios podemos llegar a realizar en uno de los paradigmas cualitativos o en el paradigma cuantitativo, cuáles son los diferentes momentos de la investigación, y cuál es el contexto de la construcción en relación a la difusión y a la comunicación de esa información. Y en este punto lo que vamos a hacer es un debate y análisis de los distintos artículos que ustedes puedan traer o que yo les pueda alcanzar en relación a una problemática, que eso es lo que voy a compartir con ustedes, cuál es la problemática que ustedes quieren que abordemos, y vamos a hacer una búsqueda de la información de esa problemática y vamos a hacer un análisis crítico, ya sea de la problemática en forma contemporánea. Por ejemplo, les puedo plantear la ley de salud mental, que tiene bastantes aristas y debates en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la construcción desde enfermería en función a la ley de salud mental, la antecesora y la actual? ¿Y cuáles son las diferencias de abordaje que tenemos como profesionales de enfermería para trabajar en función a la legislación vigente y los alcances que tenemos como profesionales para la actuación profesional? Bueno, y como verán ahí, las evaluaciones ya están preestipuladas. Ustedes tienen una primera instancia y una instancia recuperatoria. Al 30 de junio va a ser la primera evaluación, que como van a ver, no es una evaluación estandarizada. Es decir, que no es qué diferencia entre ontología y epistemología. Esa pregunta no va a existir en el examen, sino que puede haber lectura de algún artículo o algún párrafo de alguna investigación en la cual ustedes tienen que, por ejemplo, visibilizar qué tipo de lenguaje se utilizó en ese tipo de párrafo. Es decir, un lenguaje técnico, lenguaje académico, lenguaje coloquial o demás. ¿Bien? Bueno. El segundo cuatrimestre
arranca el 15 de agosto y finaliza el 25 de noviembre. Las 3 unidades que siguen se relacionan con los paradigmas cuantitativos y cualitativos en la investigación. Es decir, qué tipos de investigaciones podemos llegar a realizar, qué diseños metodológicos podemos realizar en uno o en otro. Acá les estoy juntando las 2 unidades, pero tiene que ver con esto. Vamos a ver distintos tipos de investigaciones para que ustedes vean cuáles son en los cuantitativos, si son de tipo observacional, si son de tipo analítico o experimental, qué tipo de diferencia debemos hallar y qué tipos de muestreo debemos hallar para hacer una investigación validada, para que esos resultados sean válidos para la publicación, y las de abordaje cualitativo, cuáles son los distintos tipos de ejemplos relacionados con la población. Vieron que ahí dice teoría fundamentada, etnografía, narrativas, investigación, acción, etnometodología, estudios de casos, históricos. ¿Cuáles son las características y qué tipo de instrumentos se utilizan en cada una de ellas? Y por último, vamos a ver qué tipo de datos ustedes pueden obtener de cada uno de estos tipos de investigación, y qué tipo de herramientas, sobre todo las de uso gratuito, que podemos bajar de un sistema operativo, y cómo se aplican a los distintos tipos de evolución de información de acuerdo al tipo de metodología o método investigativo que ustedes hayan abordado o pudieran abordar. ¿Cuáles son las distintas herramientas que pueden obtener para gestionar la bibliografía que vayan obteniendo a lo largo de la búsqueda del proceso de investigar, y cómo pueden hacer el acopio y cómo lo pueden llegar a guardar en distintos tipos de software que son de distribución gratuita? Les voy a mostrar algunos que requieren, digamos, una remuneración para poder utilizarla. Sobre todo, no en esta primera investigación que vayan a realizar, pero cuando uno decide hacer una publicación, si utilizó una herramienta que era que requería dinero para el uso, uno tiene que tener certeza de justificación para que esa investigación pueda ser tomada en una revista o en una publicación, que es importante. Por eso yo les puse que en la última unidad vamos a hacer esto, ¿no? De buscar buscadores académicos de uso libre, cuáles son, que están disponibles en internet o en el mercado, y qué tipo de alcance tienen para el análisis de estos datos para transformarlos en información para su difusión. Bueno, ahí me corrí. La segunda evaluación va a ser el 24 de octubre y la instancia recuperatoria va a ser para el 17 de noviembre. Bueno, acá están, que ustedes lo van a ver en el PTD también. Los requisitos de aprobación tienen 2 modalidades, promocional o modalidad regular. Para la promocionalidad, vieron que tienen 2 evaluaciones, están estipuladas 2 evaluaciones en este año 2022, cuya nota tiene que alcanzar 6 o más. Siempre recuerden que tienen la posibilidad de rendir la instancia recuperatoria en el caso de que no hayan alcanzado la calificación para poder promocionar. De los 6 trabajos prácticos obligatorios que están puestos, el 80% de ellos, es decir, que ustedes uno solo pueden no presentarse, pueden elegir de la unidad 1 a la 6 cuál es el trabajo práctico que no van a presentar o que pueden llegar a desaprobar. Todos de estos trabajos, 5 trabajos, tienen que tener una calificación de 6 o más.
y tienen que tener un 80% de asistencia obligatoria. El día de hoy no lo voy a compatibilizar la asistencia, pero sí, bueno, voy a tomar voy a hacer una captura de todos los asistentes al día de hoy, pero el día de hoy no lo voy a tomar como asistencia obligatoria. Arrancamos desde la semana que viene. Bueno, para tener el requisito de aprobación de cursada regular aprobada, tienen que tener el 80% de los trabajos con una calificación de 4 más, es decir, que 5 trabajos con 4 más, y solamente con eso se pueden presentar a rendir la asignatura con instancia final. Bueno, Y ¿cómo los nos vamos parciales. a comunicar? Sí, ¿alguien quiere No, hablar que si algo? hay los parciales también, aprobarlos con 4, decía. Además de Sí, los trabajos prácticos. sí, me olvidé de los parciales, les había... Bueno, esto les va a quedar grabado. Gracias, Hernán. Bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar de ahora en adelante? En forma directa, me van a encontrar en el decanato todos los días a partir de las 8 de la mañana, hasta todos los días. De ahora al finalizar la cursada. Vieron que la cartelera empezó a funcionar de nuevo, así que ustedes pueden ahí, yo todas las semanas voy a ir colgando la información. La misma va a estar replicada en el campus, en donde yo el año pasado, todos los años, nos manejamos con, bueno, ustedes van a ver cuando ingresan que está el PTD, hay una introducción muy breve y después dice avisos. Entonces va a estar la cartelera y en avisos, semana a semana, yo les voy a ir publicando las clases y las actividades que vamos a ir realizando. Y los horarios y los días. Ustedes saben que a nosotros investigación en enfermería está asignada la sede Salta, que es Salta y Peña, que es a partir de la semana que viene. Entonces yo les voy a publicar no solamente en la facultad, porque ustedes pueden cursar otras asignaturas, sino también en sede Salta, en cartelera, las actividades que vamos a tener semanalmente. Yo en general, para no mezclarle mucho, yo les voy a publicar mes a mes, en realidad, más allá de la actividad, remarco la actividad que les sigue la semana posterior y les marco las actividades de todo el mes. Es decir, qué clases vamos a ver, qué actividades vamos a realizar, como para que ustedes se Profe, puedan organizar. Y todo esto, profe, acuérdense que va a estar replicado en el campus. Sí, escucho. una consulta. Profe, ¿qué día va a quedar? ¿Jueves o viernes la Yo te materia dije esta? mal. Queda los lunes, porque no había aulas, porque ustedes habrán visto que ha habido exponencialmente las actividades académicas en número, se ha incrementado. Entonces vamos a tener los lunes a la mañana Sí, y los miércoles a la tarde. bien, queda ya miércoles. No, hoy viernes fue por la presentación, pero si no son miércoles. Lunes y miércoles Bien, listo, nos va gracias. a quedar. Y vieron que yo les puse acá que hay un Facebook que es Investigación en Enfermería 2020, en donde yo subo actividades complementarias. Ustedes pueden entrar y van a ver que hay publicaciones de distintos tipos de investigaciones. A veces les he subido y voy a seguir haciendo los distintos tipos de libros relacionados con metodología de investigación, cualitativa, cuantitativa, o autores que me parece que interesantes, o videos que me parece que son interesantes, que son explicativos y que eh, pueden llegar a consultarlo, sobre todo cuando empecemos a delinear algunos trabajos prácticos. Que digamos no es obligatorio que consulten este espacio, pero que me parecía que estaba interesante para que ustedes lo pudieran consultar. En el campus van a encontrar, y un poco esto en la semana va a ser un poco de introducción a la clase de la semana que viene,
Es un enlace donde una investigadora española cuenta en una institución de salud cómo es el proceso que metodológicamente aborda un profesional de enfermería en el área de trabajo en el que esté inserto. Me pareció interesante como para que lo podamos compartir la semana que viene. Ahora les voy a dejar de compartir esto y la otra vez, el lunes me falló. Si no, les quiero mostrar un videíto de una colega en la cual, que se recibió el año pasado, dio su defensa de tesis y presentó, muy bien presentado, su historia de cómo fue su proceso de construcción de su primer tesis. Si lo puedo hacer, lo vemos, si no, se los muestro. Espérenme. ¿Lo escuchan? ¿Lo ven? No, no se ve. No, No se ve nada, profe. se escucha muy bajo, profe. ¿Pero lo ven? No. ¿No? No, profe. Bueno, esperen. Ay, me siento frustrada porque no lo puedo hacer. ¿Ven mi pantalla? Sí. Se ve la pantalla de su computadora nomás, profe. No, no lo voy a poder hacer hoy. Pero bueno, no importa. La idea era que ella les contara, yo después se los voy a pasar por el campus, como para que lo puedan ver. Básicamente ella cuenta el año pasado, esto se lo voy a sacar, cuál fue el proceso de construcción de su tesis, que tenía que ver con los respiradores y personas que tenían COVID pre-vacunación y post-vacunación. Fue muy interesante el resultado de esa tesis, se va a publicar porque, digamos, llevó el aval de la institución donde ella estaba trabajando y en el marco de la realización de ese proyecto, lo interesante fue la importancia que tiene, digamos, la vacunación en un agente etiológico nuevo como fue el de COVID. Y personas con neumonía bilateral con las 3 dosis de vacuna, en un casi 90% no requirieron de asistencia respiratoria mecánica. Bueno, y ella marcaba todo el proceso de cuidados de enfermería y de cuidados de la máscara y, digamos, la estancia hospitalaria en una unidad de cuidados críticos, cómo se acotaba aún la persona teniendo neumonía bilateral por COVID. La verdad que fue una tesis muy, muy interesante. A ella fue difícil, porque ella contaba, difícil el desarrollo de la tesis en sí, porque formaba parte de la tarea, pero bueno, ella tenía que recabar la información, cómo hizo el proceso de recabar esa información, el tiempo que le llevó realizar cada uno de los pasos. Entre medio de esto, ustedes son enfermeros, saben, ¿no?, que la mayoría no tuvo licencias, trabajaban prácticamente de lunes a lunes, sobre todo cuando sus compañeros se iban enfermando y requerían aislamiento, y sumado a esto, tener familia. Toda esta situación, en ese marco, ella llevó a cabo esta investigación. Y que, bueno, lo fructífero de esto fue que le resultó
muy gratificante poder culminar con un proceso de que es muy tedioso, llega a ser muy tedioso y una carga adicional a la tarea cotidiana que tenemos como enfermeros, particularmente hablando en nuestra profesión en pandemia. Así que bueno, esto era lo que les quería mostrar, pero después yo se lo subo al campus que me... 9:30 en la facu. Bueno, sí, no va a haber problema. La verdad que están tratando de reasignar las aulas y demás para que se concentren la mayor cantidad de aulas en un solo espacio, para que ustedes no tengan que estar desplazándose de un edificio a otro. Así que bueno, es con un poco de paciencia, en este arrancar, en esta presencialidad, vamos a tratar de lo mejor, darles lo mejor a todos ustedes, ¿no? Bueno, esto que está acá es lo que yo les voy a publicar mañana. Es, digamos, el QR en donde ustedes pueden, por eso se los voy a publicar y se los publico en el campus también, para contestar una encuesta que está en el campus, en donde ustedes van a decidir, porque, digamos, yo creo que ustedes todos, digamos, su meta es promocionar la asignatura. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes, digamos, tomen la decisión de cursar a la mañana o cursar a la tarde. Entonces, desde este modo, yo puedo tomarles asistencia a ustedes de acuerdo a la cursada donde se hayan anotado. La idea es que mantengan estabilidad en los grupos, porque vamos a realizar actividades, prácticas, probablemente no sean las mismas actividades. Los que no puedan entrar en el campus, Micaela, yo los voy a anotar condicional manualmente, lo tengo que hacer manualmente yo. Así que ustedes, el que tenga dificultades, cuando nos veamos el lunes o el jueves que viene, me avisan. Algunos de ustedes tienen hasta mi teléfono, así que también me escriben y yo los registro en el campus manualmente. Necesito eso de ustedes, que vayan verificando que estén. Yo me voy a fijar igual. Bueno, y ya como que vamos llegando por el día de hoy. Acá están los días y las aulas que tenemos asignadas. Los lunes de 9:30 a 11 en sede Salta, en el aula A7. Y los miércoles de 15:30 a 17 horas, también en la sede Salta, en el aula B12. Como para que vayan dando cuenta de, digamos, cuál es el espacio que nos toca con esta asignatura puntualmente. Yo voy a vender como mi propia asignatura. Esperen que... Esto es lo que vimos ¿ven? Todas estas chicas estaban el lunes, temprano, más temprano que yo. Esto lo voy a dejar de compartir ahora. Vamos a sacar la foto de hoy y la voy a poner, y así que ya esto lo voy a publicar. Lo voy a publicar lo subo en el campus. ¿Alguna duda que tengan?